Cómo una carta, una falsificación tan brillante que engañaría a Europa durante 700 años, apareció de la nada para dar a un solo obispo el poder de coronar y de poner emperadores. Y, ¿por qué en las húmedas catacumbas de Roma, en el siglo II, los seguidores de un carpintero de Galilea pintaban a su dios con una espesa barba, al estilo de los filósofos griegos, y no con el rostro afeitado de un patricio romano? Estas no son preguntas ociosas, son las primeras grietas en un monolito, el eco de un divorcio que aún no había sido pronunciado. La tragedia del año 1054 no nació en un día. Sus raíces se hunden en la misma tierra donde Constantino el Grande, en el año 330, tomó una decisión que partió el mundo en dos. Al trasladar la capital del Imperio Romano a una antigua colonia griega en el Bósforo, no fundó una ciudad, creó dos huérfanos. La vieja Roma, abandonada a su suerte, privada de su emperador, se aferró a la única autoridad que le quedaba, la tumba de un apóstol. La nueva Roma, Constantinopla, resplandeciente de oro y poder imperial, siempre sentiría la punzada de una legitimidad incompleta, la ausencia de ese mismo apóstol. Eran dos pulmones de un mismo cuerpo, pero ya respiraban aires diferentes. Occidente hablaba latín, una lengua de leyes, de órdenes precisas y de una lógica implacable. Oriente hablaba griego, el idioma de la filosofía, de los matices sutiles y de la contemplación mística. Cuando un latino decía credo, entendía un acto de voluntad, una sumisión a la doctrina. Cuando un griego decía pisteuo, se refería a una confianza profunda, a una experiencia personal del misterio. Rezaban al mismo Cristo, pero sus mentes ya estaban cableadas de forma diferente. ¿Podía un mundo, dividido por la lengua y la espada, rezar al mismo Dios de la misma manera? Esta pregunta flotaba en el aire durante siglos, como el polvo en los rayos de sol que entraban por las ventanas de las basílicas. Las feroces batallas teológicas de los primeros siglos no eran simples disputas de monjes ociosos, eran guerras de códigos culturales. La lucha contra el arrianismo, que negaba la plena divinidad de Cristo, no era solo teología, era una defensa de la misteriosa complejidad del pensamiento griego contra la simplificación racionalista que tanto atraía a las tribus germánicas que inundaban Occidente. La iconoclasia, la guerra contra las imágenes sagradas, desatada por los emperadores de Constantinopla, fue un trauma que Occidente nunca comprendió del todo. Para Roma, que evangelizaba a bárbaros analfabetos, los iconos eran la Biblia de los pobres. Para ciertos círculos de la élite bizantina, influenciados por la simplicidad del Islam, eran un coqueteo con la idolatría. Mientras el Imperio de Oriente continuaba la ininterrumpida sinfonía de poder entre el emperador y el patriarca, una danza milenaria de autoridad sagrada y secular, Occidente se desmoronaba. Las hordas de godos, vándalos y hunos no eran solo una amenaza militar, eran un disolvente civilizatorio. En ese caos, con el emperador ausente y las estructuras estatales colapsadas, el obispo de Roma se convirtió en algo más que un líder espiritual. Se convirtió en el único pilar de orden, el único vestigio de la antigua gloria romana. Negoció con Atila, organizó la defensa de la ciudad, alimentó a los hambrientos. El Papa no heredó el poder, huérfano y abandonado en las calles de una Roma en ruinas, se arrojó en sus brazos. El poder siempre aborrece el vacío, y en el Occidente del siglo V, el vacío era tan vasto como el imperio perdido. Así nacieron dos modelos de iglesia. En Oriente, una iglesia integrada en el Estado, parte de una sinfonía, donde el patriarca era la primera voz espiritual, pero el emperador era el director de orquesta. En Occidente, una iglesia que se erigía sobre las ruinas del Estado, asumiendo sus funciones y desarrollando una conciencia de poder temporal que Oriente nunca conocería. La desconfianza crecía con cada barco que cruzaba el Mediterráneo. Los legados papales que llegaban a Constantinopla veían un lujo que les parecía decadente, una teología que consideraban verbosa y una corte llena de eunucos y ceremonias incomprensibles. Los enviados bizantinos que viajaban a Roma
encontraban una ciudad empobrecida, una liturgia que les parecía simplista y unos clérigos a los que consideraban bárbaros ignorantes, más preocupados por la política que por la salvación. Se miraban unos a otros no como hermanos, sino como versiones degeneradas de sí mismos. Roma exigía sumisión y Constantinopla, respeto. En esa feria de vanidades, la paz resultó ser una mercancía demasiado barata. La brecha no era aún un cisma, pero sí un abismo de incomprensión. Cada uno se consideraba el verdadero heredero del Imperio Romano y de la fe apostólica, y veía en el otro a un usurpador o a un pariente pobre y problemático. Era una tragedia familiar a escala imperial, una historia de dos hermanos que, habiendo heredado la misma casa, ya no se ponían de acuerdo sobre cómo vivir en ella. La fe era la misma, pero la cultura se había convertido en una lente que distorsionaba la imagen del otro. La ironía es que, durante siglos, ambos bandos lucharon desesperadamente por mantener la ficción de la unidad. Los papas seguían reconociendo formalmente al emperador de Constantinopla como su soberano, y los patriarcas conmemoraban el nombre del papa en sus liturgias, pero bajo la superficie de la cortesía diplomática, las placas tectónicas de la civilización se movían en direcciones opuestas. Occidente, forjado en el fuego de las invasiones, se volvía más pragmático, más centralizado, más jurídico. Oriente, protegido por sus formidables murallas, preservaba la herencia helenística, la complejidad filosófica y una visión del poder más colegiada. Eran dos mundos que se alejaban lentamente, como dos galaxias destinadas a no volver a encontrarse. La pregunta ya no era si se separarían, sino cuándo y cómo. El combustible para el incendio se había acumulado durante 700 años. Solo faltaba la chispa. Y esa chispa, como suele ocurrir en la historia, sería una combinación de ambición personal, ignorancia arrogante y una sola palabra, una palabra latina añadida en una remota provincia de España. El Papa Gelasio I, ya en el siglo V, había formulado la teoría de las dos espadas, la espiritual y la temporal. Pero en su mente, ambas debían cooperar. Lo que nacería en Occidente 1000 años después sería algo radicalmente nuevo, la idea de que la espada espiritual tenía derecho a mandar sobre la temporal. En Constantinopla, esta idea no era solo herética, era simplemente absurda. El emperador, el ungido de Dios, era el protector de la Iglesia y del orden cósmico. ¿Cómo podía un obispo, por muy venerable que fuera su sede, pretender darle órdenes? La disputa no era sobre la fe, todavía no. Era sobre el poder. Era una lucha por el alma de la cristiandad, una batalla por definir quién tenía la última palabra en los asuntos de Dios y de los hombres. El drama se estaba gestando, no en los sínodos de teólogos, sino en las cancillerías de los palacios y en los campos de batalla de una Europa destrozada. La soledad de Roma la hizo fuerte y ambiciosa. La seguridad de Constantinopla la hizo orgullosa y complaciente. Una se veía a sí misma como una fortaleza asediada que debía gobernar con mano de hierro para sobrevivir. La otra se consideraba el centro del universo, la guardiana de la verdadera fe y la cultura, y miraba a los occidentales con una mezcla de conmiseración y desdén. Estas dos psicologías colectivas, forjadas por siglos de historias divergentes, eran incompatibles. No se trataba de maldad o de una conspiración deliberada para dividir la Iglesia. Se trataba de algo mucho más trágico. Dos visiones del mundo que ya no cabían bajo el mismo techo. Cada uno creía sinceramente que estaba defendiendo la verdad. Y es que no hay guerra más cruel que la que se libra en nombre de la salvación del otro. La tragedia no es que se odiaran, es que, en el fondo, habían dejado de entenderse. La comunicación era lenta y a menudo se distorsionaba. Las cartas tardaban meses en llegar, y las traducciones del griego al latín, y viceversa, eran a menudo torpes y tendenciosas. Un matiz teológico sutil en griego podía sonar como una herejía rotunda en latín. Una fórmula jurídica precisa en latín podía parecer una grosera simplificación para un oído griego. Se hablaban, pero no se escuchaban. Se leían, pero no se comprendían. El Mediterráneo,
que una vez fue una autopista que unía al Imperio Romano, se había convertido en una barrera cultural. Cada ola que rompía en las costas de Italia o de Grecia parecía ensanchar un poco más la brecha. El escenario estaba listo para la primera gran confrontación, un ensayo general de la catástrofe que vendría 200 años después, un drama protagonizado por dos de las mentes más brillantes de su tiempo, un papa de voluntad de acero y un patriarca de erudición enciclopédica. Sus nombres eran Nicolás y Focio, y su enfrentamiento personal convertiría las sospechas latentes en una enemistad abierta. El problema era que ambos creían tener la razón, y ambos, desde su perspectiva, la tenían. Roma se veía como la madre de todas las iglesias, la cátedra de Pedro, la garantía de la ortodoxia frente a los caprichos de los emperadores y los herejes. Constantinopla se veía como la capital del imperio cristiano, la guardiana de los grandes concilios ecuménicos, la ciudad protegida por Dios. Una se aferraba a la primacía jurídica, la otra a la primacía del honor y la tradición imperial. Eran dos reclamos de universalidad que, tarde o temprano, estaban destinados a chocar. El monolito se agrietaba no por la presión externa, sino por las tensiones internas. La unidad era una ilusión mantenida por la costumbre y la inercia, pero la realidad era una divergencia cada vez más profunda. Estaban sentados sobre un polvorín de diferencias culturales, políticas y eclesiológicas. Cualquier movimiento en falso podía hacerlo estallar. El mundo cristiano del siglo IX era como un matrimonio que lleva mucho tiempo en crisis. Aún comparten la misma casa y se sientan a la misma mesa, pero ya no hay amor, solo resentimiento y un creciente catálogo de agravios. Cada uno culpa al otro del fracaso de la relación. Cada uno recuerda con amargura las promesas rotas y las pequeñas traiciones. Todavía no se han atrevido a pronunciar la palabra divorcio, pero ambos la sienten en el aire, como una tormenta que se acumula en el horizonte. La vieja Roma, con su memoria de imperio universal y su nueva ambición de monarquía papal, y la nueva Roma, Constantinopla, con su ininterrumpida sucesión imperial y su refinamiento cultural, se preparaban para la batalla. Una batalla que comenzaría, irónicamente, con un acto que Occidente vio como una gloriosa restauración y Oriente como una traición imperdonable, la coronación de un bárbaro en la Basílica de San Pedro en el día de Navidad del año 800. ¿Fue la soberbia lo que los separó o fue el miedo? El miedo de Roma a la irrelevancia y el miedo de Constantinopla a la contaminación bárbara. Si hubieras podido elegir, ¿qué habrías preferido para tu mundo? ¿La rígida unidad de un poder centralizado o la peligrosa libertad de un pensamiento diverso? Cuéntanos en los comentarios qué camino te parece menos destructivo. El día de Navidad del año 800, el Papa León III colocó una corona sobre la cabeza de un rey franco alto y analfabeto, llamado Carlos. Al proclamarlo emperador de los romanos, León no solo estaba premiando a su protector, estaba desatando una revolución geopolítica. Para Occidente, agotado por siglos de caos, este era el renacimiento del imperio, la restauración del orden. Pero en Constantinopla, donde la emperatriz Irene reinaba como la legítima sucesora de Augusto y Constantino, la noticia fue recibida con incredulidad y desprecio. Un bárbaro germano, coronado por un obispo rebelde, pretendiendo ser el emperador del mundo. Era una farsa, un golpe de estado, una traición a 1000 años de historia. Por primera vez desde la fundación de Roma, había dos emperadores romanos, cada uno reclamando ser el único y verdadero. El cisma político precedió y preparó el cisma religioso. El mundo ya estaba partido en dos, solo faltaba que la Iglesia lo reconociera. La unidad del imperio era una ficción que ya no se podía mantener. Y si el cuerpo político estaba dividido, ¿cómo podría permanecer unida el alma? La coronación de Carlomagno fue la declaración de independencia de Occidente. Casi al mismo tiempo, en un rincón olvidado de ese nuevo imperio occidental, en la España visigoda que luchaba por su supervivencia contra el Islam, una innovación teológica comenzó a extenderse. Para combatir una forma residual de arrianismo,
Los teólogos locales añadieron una sola palabra al símbolo de la fe niceno-constantinopolitano, el credo sagrado e intocable de toda la cristiandad. En la cláusula sobre el Espíritu Santo, que según el texto original procede del Padre, añadieron la palabra latina filioque, que significa «y del Hijo». Era una adición hecha con buenas intenciones para enfatizar la plena divinidad de Cristo frente a los herejes, pero para los oídos griegos era una catástrofe. Alterar unilateralmente el credo de un concilio ecuménico era un acto de arrogancia sin precedentes. Peor aún, la nueva fórmula teológica les sonaba a herejía, a una confusión de las personas de la Trinidad que subordinaba al Espíritu Santo. Lo que para un latino era una clarificación lógica, para un griego era una distorsión del misterio divino. La palabra que debía unir a los cristianos contra la herejía se convirtió en el grito de guerra que los dividiría para siempre. Estos dos acontecimientos, la corona y la palabra, convergieron unas décadas más tarde en la persona de Focio, uno de los hombres más extraordinarios de la Edad Media. Un laico, un erudito de conocimiento enciclopédico, un brillante diplomático, fue elevado al trono patriarcal de Constantinopla en cuestión de días para resolver una crisis política interna. Su predecesor, Ignacio, había sido depuesto por el emperador y sus partidarios apelaron a Roma. El papa que se sentaba entonces en la silla de Pedro era Nicolás I, un aristócrata romano de voluntad inflexible y una visión exaltada de su propio poder. Nicolás no era un hombre de matices. Veía el mundo en blanco y negro, la autoridad de Roma y la desobediencia del resto del mundo. Vio en la apelación de los ignacianos la oportunidad perfecta para afirmar su jurisdicción sobre Constantinopla, para demostrar que el Papa era el juez supremo de toda la Iglesia, en Oriente y en Occidente. La batalla estaba servida. No era una lucha de santos, sino de titanes políticos. Nicolás envió a sus legados a Constantinopla, no para investigar, sino para juzgar. Exigió la restitución de Ignacio y se negó a reconocer a Focio. Focio, por su parte, era un maestro de la diplomacia y el derecho canónico. Respondió con cortesía, pero sin ceder un ápice. El conflicto escaló rápidamente. En el año 867, Focio convocó un concilio en Constantinopla que no solo confirmó su propia legitimidad, sino que dio un paso audaz y sin precedentes. Excomulgó al Papa Nicolás. La acusación principal era doble. Primero, la interferencia ilegal de Roma en los asuntos de la Iglesia de Constantinopla. Segundo, y aquí es donde la disputa se volvió doctrinal, la propagación de la herejía del filioque, que los misioneros francos, con el apoyo de Roma, estaban introduciendo en Bulgaria, un territorio que tanto Roma como Constantinopla reclamaban como propio. Focio, en una brillante encíclica, desmenuzó la teología del filioque, presentándola como la prueba definitiva de que Occidente se había desviado de la fe ortodoxa. El guante había sido arrojado. La historia, sin embargo, tiene un perverso sentido del humor. Justo cuando el cisma parecía consumado, un golpe de palacio en Constantinopla cambió todo. El emperador fue asesinado, Focio fue depuesto y su rival, Ignacio, fue reinstalado. Un nuevo concilio, celebrado en Constantinopla entre los años 869 y 870, y considerado el octavo concilio ecuménico por la Iglesia Católica, condenó a Focio y aclamó al nuevo papa, Adriano II. Parecía que Roma había ganado una victoria total, pero la victoria fue una ilusión. La mayoría del clero y del pueblo bizantino seguía apoyando a Focio. 10 años más tarde, tras la muerte de Ignacio, el propio Focio fue restaurado al patriarcado con el consentimiento del emperador y, esta vez, con el reconocimiento del Papa Juan VIII, un hombre mucho más pragmático que Nicolás. Un nuevo concilio, en el año 879, anuló las decisiones del anterior, rehabilitó a Focio y condenó cualquier adición al credo. Este concilio es considerado por muchos en la Iglesia Ortodoxa como el verdadero octavo concilio ecuménico. Ambas iglesias reclaman un concilio ecuménico que anula al otro.
es la perfecta metáfora de su relación. El llamado cisma de Focio había terminado. La comunión se restableció formalmente, pero algo se había roto para siempre. Por primera vez, un papa y un patriarca se habían excomulgado mutuamente. Por primera vez, el filioque se había convertido en el centro de una disputa teológica formal. Y por primera vez, Roma había intentado imponer su autoridad jurisdiccional sobre Oriente de una manera tan directa y contundente. La paz que se firmó fue una tregua, no una reconciliación. Las semillas de la desconfianza mutua habían sido sembradas en un suelo fértil. Focio se convirtió en un héroe para los griegos, el defensor de la ortodoxia contra la arrogancia latina. Para los latinos, su nombre se convirtió en sinónimo de orgullo rebelde y de la perfidia griega. El enfrentamiento había dejado cicatrices profundas en la psique de ambas iglesias. Habían mirado al abismo de la división y, aunque retrocedieron en el último momento, nunca olvidaron lo que habían visto. Durante el siglo y medio siguiente, una extraña calma descendió sobre las relaciones entre Roma y Constantinopla. Fue la calma que precede a la tormenta. Mientras Bizancio disfrutaba de una edad de oro cultural y militar bajo la dinastía macedonia, el papado en Occidente se hundía en su período más oscuro, la llamada pornocracia o la Edad de Hierro, un tiempo en que el trono de San Pedro se convirtió en un juguete de familias aristocráticas romanas sin escrúpulos. Papas adolescentes, papas asesinados, papas depuestos. La autoridad moral de Roma se evaporó. Desde Constantinopla observaban este espectáculo con una mezcla de horror y satisfacción mal disimulada. ¿Cómo podía una sede tan corrupta y caótica pretender ser la cabeza de la cristiandad? Para los bizantinos, esto era la prueba final de que la gracia de Dios había abandonado la vieja Roma y residía ahora plenamente en la nueva. Pero subestimaron la increíble capacidad de recuperación de Occidente. No se dieron cuenta de que de las cenizas de esta decadencia estaba a punto de surgir un nuevo tipo de papado, uno mucho más formidable y peligroso para la autonomía de Oriente que el de Nicolás I. La crisis del papado generó su propio antídoto, un movimiento de reforma, nacido en los monasterios de Cluny en Francia, comenzó a extenderse por toda Europa. Su objetivo era liberar a la Iglesia del control de los señores feudales laicos, combatir la simonía, la compra de cargos eclesiásticos y el nicolaísmo, el matrimonio de los sacerdotes. Era un anhelo de purificación, de orden, de una Iglesia fuerte y centralizada, capaz de reformar la sociedad. Y cuando este movimiento reformista finalmente se apoderó del propio papado a mediados del siglo XI, transformó la institución para siempre. Las semillas de la desconfianza, plantadas en la época de Focio, habían germinado en silencio. Ahora, en el corazón mismo de Roma, donde un nuevo concepto de poder papal nunca antes visto estaba a punto de madurar, esas semillas encontrarían un suelo abonado por una voluntad de hierro y una visión del mundo que ya no admitía iguales. La vieja Roma estaba muerta. Una nueva Roma, militante y absolutista, estaba naciendo. Y esta nueva Roma veía a Constantinopla no como una hermana, sino como una provincia rebelde que debía ser sometida. El genio trágico de la historia es que las buenas intenciones a menudo pavimentan el camino al infierno. El movimiento reformista que salvó al papado de la corrupción también lo convirtió en una monarquía absolutista. Los reformadores, hombres como el cardenal Humberto de Silva Candida o el monje Hildebrando, futuro Papa Gregorio VII, estaban convencidos de que la única manera de limpiar la Iglesia era concentrar todo el poder en manos del Papa. El Papa, en su visión, no era simplemente el sucesor de Pedro, el primero entre iguales. Era el vicario de Cristo en la tierra, la fuente de toda autoridad, con el poder no solo de gobernar la Iglesia, sino de juzgar, deponer e incluso coronar a reyes y emperadores. Era una revolución, una redefinición completa de la estructura de poder de la cristiandad. El antiguo modelo de una comunión de iglesias hermanas, cada una con su propio patriarca, estaba siendo reemplazado por un modelo piramidal, una monarquía espiritual
con un soberano absoluto en la cima. Para Oriente, esto era una monstruosidad eclesiológica, una traición a la tradición de los apóstoles y los concilios. Lo que los reformadores romanos no entendían o no querían entender era que su programa, diseñado para resolver los problemas de la Iglesia occidental, era completamente ajeno e inaceptable para la Iglesia oriental. La lucha contra la investidura laica, la batalla titánica entre el papado y el Sacro Imperio Romano Germánico por el control de los nombramientos de obispos no tenía sentido en Bizancio, donde la sinfonía entre el emperador y el patriarca era la norma. La exigencia del celibato clerical obligatorio chocaba con una tradición oriental de sacerdotes casados que se remontaba a los apóstoles. Pero sobre todo, la nueva doctrina del primado papal, el Dictatus Papae de Gregorio VII, que afirmaba que solo el pontífice romano podía ser llamado universal y que la Iglesia romana nunca había errado, ni erraría jamás, era una declaración de guerra a la eclesiología ortodoxa. El anhelo de orden había engendrado un monstruo de centralización que Oriente ya no podía tolerar. La tragedia es que cada paso que Roma daba para fortalecerse en Occidente la alejaba irremediablemente de Oriente. La reforma gregoriana no fue solo una reforma, fue una revolución. Creó el papado moderno, una institución con su propia burocracia, sus propios tribunales, sus propios legados que actuaban como embajadores con plenos poderes. Forjó una nueva identidad para el clero occidental, separándolo del mundo laico y uniéndolo en una lealtad incondicional a Roma. Esta nueva Roma, dinámica, agresiva y segura de sí misma, miraba a la antigua y refinada Constantinopla con impaciencia y desdén. Veía una iglesia estancada, sometida al emperador y contaminada por costumbres que le parecían extrañas, como el uso de pan con levadura en la Eucaristía o el permiso para que los sacerdotes se casaran. Los griegos, a su vez, veían a los francos o latinos como bárbaros sin cultura, innovadores peligrosos que habían corrompido la fe con adiciones, como el filioque, y que ahora, con una arrogancia inaudita, pretendían enseñarles a ellos, los herederos de los grandes padres de la Iglesia, cómo ser cristianos. El diálogo se había vuelto imposible. Era un diálogo de sordos, dos sistemas operativos diferentes intentando ejecutarse en el mismo hardware. El colapso era inminente. El detonante geopolítico de la crisis final no provino de Roma ni de Constantinopla, sino del sur de Italia. Durante décadas, aventureros normandos, descendientes de vikingos, habían estado conquistando los territorios bizantinos en la región. Estos guerreros rudos pero eficaces eran católicos latinos. A medida que avanzaban, reemplazaban a los obispos griegos por obispos latinos e imponían las costumbres romanas en las iglesias locales, a menudo por la fuerza. Cerraron iglesias que seguían el rito griego y obligaron a los fieles a usar pan ácimo, sin levadura, en la Eucaristía, una práctica que los griegos asociaban con el judaísmo y consideraban una grave desviación teológica. El patriarca de Constantinopla, Miguel Cerulario, un exfuncionario de alto rango que había sido exiliado a un monasterio y luego elevado al patriarcado, era un hombre tan autoritario y ambicioso como los reformadores de Roma. No podía quedarse de brazos cruzados mientras sus fieles en Italia eran hostigados. Su reacción fue un reflejo especular de la intolerancia normanda. En el año 1052, ordenó el cierre de todas las iglesias latinas en Constantinopla que no adoptaran el rito griego. La escalada había comenzado. La mecha estaba encendida en el barril de pólvora de la incomprensión mutua. El papa en ese momento era León IX, un primo del emperador germano y un ardiente defensor de la reforma. Él también era un hombre de acción, no de compromiso. Preocupado por el avance normando, que amenazaba las posesiones papales, buscó una alianza militar con el emperador bizantino, Constantino IX Monómaco. El emperador, que necesitaba desesperadamente aliados, estaba dispuesto a negociar, y así, en el año 1054, el Papa León envió una delegación a Constantinopla para sellar la alianza y, de paso, resolver las disputas eclesiásticas. Pero el hombre que eligió para dirigir esa delegación fue la peor elección posible.
era el cardenal Humberto de Silva Candida, un hombre brillante, un jurista formidable, el principal cerebro de la reforma papal, pero también un fanático, un hombre rígido, impaciente y con un profundo desprecio por los griegos. Humberto no iba a Constantinopla a dialogar, iba a exigir sumisión. El destino de la cristiandad pendía de la interacción de tres hombres: un emperador que buscaba la paz, un patriarca que no cedería en su orgullo y un legado papal que no sabía lo que era el compromiso. Humberto y sus compañeros legados llegaron a Constantinopla en la primavera de 1054. No llegaron con humildad, sino con la arrogancia de quienes se saben portadores de la única verdad. Llevaban consigo una carta del Papa León que, aunque en su mayor parte era conciliadora, contenía pasajes escritos por el propio Humberto que eran profundamente ofensivos para el patriarca. Además, llevaban un famoso documento falso, la Donación de Constantino, esa genial falsificación del siglo VIII que supuestamente probaba que el emperador Constantino había entregado al Papa el gobierno sobre Roma, Italia y todas las provincias occidentales. Para Humberto, este documento era la prueba irrefutable de que el papado tenía poder temporal y espiritual sobre toda la Iglesia. Para los bizantinos, que sabían perfectamente que Constantino simplemente había trasladado su capital, el documento era una patraña absurda. Desde el principio, la misión estaba condenada al fracaso. Era como enviar a un pirómano a apagar un incendio. El encuentro entre Humberto y Cerulario fue un desastre. Fue un choque no solo de personalidades, sino de civilizaciones. Humberto, el jurista latino, exigía respuestas claras y sumisión a la autoridad papal. Cerulario, el dignatario bizantino, respondió con un silencio altivo y un laberinto de protocolo cortesano diseñado para humillar a los bárbaros. Se negó a recibirlos como legados papales, cuestionando la validez de sus credenciales. Humberto, furioso por lo que consideraba una ofensa intolerable a la Santa Sede, perdió la paciencia. Durante meses, la situación se mantuvo en un punto muerto. El emperador intentó mediar, pero fue inútil. Humberto y Cerulario eran como dos cargas eléctricas opuestas. Su proximidad solo podía generar chispas. Humberto se dedicó a escribir tratados en un latín furioso, acusando a los griegos de una letanía de herejías, desde casar a sus sacerdotes hasta omitir el filioque del credo. Cerulario, por su parte, avivaba el sentimiento antilatino en la capital. El aire de Constantinopla se llenó de una tensión insoportable. La noticia de que el Papa León IX había muerto en Roma en abril llegó a Constantinopla, pero Humberto decidió ignorarla. Técnicamente, con la muerte del Papa que lo había enviado, su mandato como legado había expirado. Pero Humberto no era un hombre que se detuviera por tecnicismos legales cuando creía que la honra de Roma estaba en juego. Decidió dar un golpe de efecto, un acto dramático que dejaría clara de una vez por todas la superioridad de Roma. El sábado 16 de julio de 1054, mientras la Catedral de Santa Sofía se preparaba para la liturgia vespertina, Humberto y los otros dos legados entraron en el santuario. Atravesaron la nave principal ante la mirada atónita del clero y los fieles, se acercaron al altar mayor y depositaron sobre él una bula papal. El documento proclamaba la excomunión del patriarca Miguel Cerulario y de sus seguidores. Los acusaba de una lista de herejías absurdas, incluyendo la de ser simoníacos, arrianos, donatistas y, lo más extraño de todo, de haber suprimido el filioque del credo, cuando en realidad habían sido los latinos quienes lo habían añadido. El texto era una obra maestra de la propaganda y la distorsión histórica. Tras depositar la bula, los legados salieron de la iglesia, sacudieron el polvo de sus pies y pronunciaron las palabras: «Que Dios vea y juzgue». El acto fue de una audacia y una arrogancia sin precedentes. No se excomulgó a la iglesia griega, ni siquiera al emperador. Se excomulgó a un hombre, el patriarca, en el corazón mismo de su poder, en el altar de la iglesia más grande de la cristiandad. Fue un desafío personal, un insulto calculado para provocar la máxima humillación. No fue un cisma de iglesias.
fue una declaración de guerra lanzada por un hombre que había perdido la paciencia. La bula de excomunión no era un documento teológico, era un panfleto político, y su efecto fue el contrario al que Humberto probablemente esperaba. En lugar de someter a los griegos, los unió en una furia indignada contra la arrogancia latina. El emperador, que había protegido a los legados, ya no pudo contener la ira de la población. Los legados tuvieron que huir de la ciudad. El cisma no fue un evento, fue un proceso. Pero ese día, en ese altar, una disputa que había sido latente durante siglos, se convirtió en una herida abierta. La reacción de Cerulario fue rápida y predecible. Convocó un sínodo en Constantinopla, que a su vez excomulgó a Humberto y a los otros legados. Es crucial entender lo que sucedió y lo que no sucedió en julio de 1054. No hubo una declaración de cisma mutuo entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Constantinopla. Hubo excomuniones personales de individuos específicos. En teoría, la comunión entre las dos sedes no se había roto. La mayoría de los cristianos, tanto en Oriente como en Occidente, no se enteraron de lo que había sucedido durante años, o nunca lo supieron. La vida continuó. Pero algo fundamental había cambiado. El veneno había sido inyectado en el torrente sanguíneo. El acto de Humberto fue tan escandaloso, tan insultante para el orgullo bizantino, que creó un precedente terrible. Y el acto de Cerulario, aunque provocado, solidificó la brecha. Eran dos anatemas que, como dos fantasmas, rondarían las relaciones entre católicos y ortodoxos durante los siguientes 900 años. La soberbia es un ácido que disuelve la unidad. La de Humberto, que creía que la verdad era un arma que podía usarse para humillar. Y la de Cerulario, que estaba más preocupado por su propio poder que por la paz de la Iglesia. ¿A quién consideras más culpable de la catástrofe? ¿Al agresor que lanza el primer insulto, convencido de su superioridad, o al provocado que responde con la misma moneda, perpetuando el ciclo del odio? Tu opinión importa, déjala en los comentarios. Al principio, los dramáticos acontecimientos de 1054 no parecieron tener consecuencias catastróficas. Hubo intentos de reconciliación. Los papas y los patriarcas que sucedieron a los protagonistas del drama a menudo eran más moderados. Pero la memoria del insulto permaneció, y entonces, a finales del siglo XI, surgió un nuevo factor que cambiaría todo el tablero de juego: las cruzadas. La idea, en su origen, parecía noble. El emperador bizantino, Alejo Comneno, acosado por el avance de los turcos selyúcidas que amenazaban el corazón de su imperio, envió una petición de ayuda al Papa Urbano II. Pedía mercenarios occidentales, tropas de élite que pudieran servir bajo su mando para recuperar Asia Menor. Lo que obtuvo, en cambio, fue algo que nadie en Constantinopla podría haber imaginado: una migración masiva de cientos de miles de hombres, mujeres y niños, una mezcla de caballeros feudales, campesinos fanáticos y aventureros sin escrúpulos, todos marchando bajo el signo de la cruz para liberar el Santo Sepulcro en Jerusalén. Occidente respondió a la llamada de Oriente, pero lo hizo en sus propios términos y con su propia agenda. El primer encuentro entre los cruzados y los bizantinos fue un choque cultural de proporciones épicas. Los líderes cruzados, como Godofredo de Bouillon o Bohemundo de Tarento, eran señores de la guerra, pragmáticos y a menudo codiciosos. Veían en el emperador Alejo a un griego astuto y poco fiable, y en su refinada corte un nido de intrigas y decadencia. Los bizantinos, por su parte, veían en la horda de francos una amenaza casi tan grande como los turcos. Eran bárbaros ruidosos, analfabetos, indisciplinados y peligrosamente bien armados. El emperador Alejo, un maestro de la diplomacia, trató de controlarlos, exigiéndoles un juramento de lealtad y la promesa de devolver al imperio cualquier ciudad anteriormente bizantina que conquistaran. Los cruzados prestaron el juramento a regañadientes, pero muchos de ellos no tenían ninguna intención de cumplirlo. La alianza, forjada por un objetivo común, comenzó a desmoronarse bajo el peso del desprecio mutuo casi desde el primer día. La primera cruzada fue un éxito militar asombroso.
pero una catástrofe para las relaciones entre Oriente y Occidente. Los cruzados, con la ayuda crucial de la logística y la guía bizantinas, lograron cruzar Asia Menor y llegar a Siria. Pero cuando conquistaron la antigua ciudad de Antioquía, su líder, el astuto normando Bohemundo, se negó a devolverla al emperador, tal como había jurado. En su lugar, estableció su propio principado latino. Fue la primera gran traición. Para los bizantinos, esto confirmaba sus peores sospechas. Los cruzados no habían venido a ayudar, sino a conquistar tierras para sí mismos. Para los cruzados, la cautela y las maniobras diplomáticas de Alejo eran una prueba de su perfidia. Se acusaban mutuamente de mala fe, y ambos tenían parte de razón. La guerra santa contra el infiel se estaba convirtiendo rápidamente en una lucha interna entre cristianos. Hermanos de armas se estaban convirtiendo en enemigos de fe. Cada victoria en el campo de batalla cavaba más hondo el abismo de la desconfianza. El abismo no era solo político, era profundamente cultural y religioso. El cruzado común, a menudo un campesino analfabeto de Francia o Alemania, no entendía las sutilezas de la liturgia griega. Veía a los sacerdotes bizantinos con barba y casados, y los consideraba herejes. Escuchaba que no aceptaban la autoridad del Papa y no usaban el filioque, y los veía como cristianos de segunda clase, apenas mejores que los musulmanes a los que habían venido a combatir. La propaganda antigriega, que había comenzado en la época de Focio y Humberto, ahora se extendía a nivel popular. Los bizantinos, a su vez, estaban horrorizados por el comportamiento de los cruzados. Saqueaban el campo, se peleaban constantemente entre ellos, y su clero les parecía ignorante y fanático. Veían en la cruzada no un acto de piedad, sino una invasión bárbara disfrazada de peregrinación. El contacto directo, lejos de fomentar la comprensión, solo sirvió para reforzar los peores estereotipos que cada uno tenía del otro. Las cruzadas posteriores solo empeoraron la situación. La creación de los estados latinos en Tierra Santa, el Reino de Jerusalén, el Principado de Antioquía, el Condado de Edesa, introdujo una jerarquía eclesiástica latina paralela en tierras que tradicionalmente habían sido ortodoxas. Los patriarcas griegos de Jerusalén y Antioquía fueron exiliados y reemplazados por latinos. Para el mundo ortodoxo, esto era una agresión intolerable, una colonización espiritual. Era la prueba de que Roma no buscaba la reconciliación, sino la subyugación. Cada castillo construido por los cruzados, cada iglesia tomada por el clero latino, era una piedra más en el muro de separación. La ironía es terrible. Una empresa militar lanzada para ayudar a los cristianos orientales se convirtió en el principal instrumento de su alienación. Occidente creía que estaba salvando la cristiandad. Oriente sentía que estaba siendo devorado por su propio hermano. La retórica de ambos lados se envenenó. Los cronistas occidentales describían a los bizantinos como afeminados, traicioneros y heréticos. Los historiadores bizantinos, como la princesa Ana Comnena, hija de Alejo, describían a los latinos como codiciosos, volátiles y violentos. La desconfianza se convirtió en un odio abierto. Durante la Segunda Cruzada, hubo enfrentamientos armados entre las tropas del emperador alemán Conrado III y las fuerzas bizantinas. Se extendieron rumores en el campo cruzado de que los griegos estaban aliados en secreto con los turcos. La idea de que Constantinopla, la gran ciudad cristiana que se interponía entre Europa y el Islam, era en realidad un enemigo, comenzó a tomar forma en la mente occidental. El escenario se estaba preparando para la traición definitiva, un acto tan monstruoso que convertiría el cisma de los teólogos en una herida de sangre en la memoria de los pueblos, una herida que quizás nunca sanaría. La ciudad de Constantinopla, a finales del siglo XII, era la envidia del mundo. Una metrópolis de casi 500.000 de habitantes, llena de palacios, iglesias y reliquias sagradas. Mientras tanto, las repúblicas marítimas italianas, especialmente Venecia, miraban con creciente codicia la inmensa riqueza que fluía a través del Bósforo. Los venecianos, antiguos súbditos del Imperio bizantino, se habían convertido en sus principales socios comerciales,
pero también en sus rivales más peligrosos. Habían financiado y transportado a muchos cruzados y veían en el movimiento de las cruzadas una oportunidad no solo para la piedad, sino también para el provecho. La piedad y el provecho son una combinación peligrosa. Cuando se unen, pueden justificar casi cualquier atrocidad. Y el líder de Venecia en ese momento, el dogo Enrico Dandolo, un hombre de 90 años, ciego pero con una mente afilada como una navaja, era un maestro en combinar ambos. El Papa Inocencio III, uno de los papas más poderosos de la historia, convocó la Cuarta Cruzada a principios del siglo XIII con el objetivo de conquistar Egipto, el corazón del poder musulmán. Los caballeros franceses, que respondieron a la llamada, contrataron a los venecianos para que les proporcionaran una flota para el transporte, pero no lograron reunir el dinero suficiente para pagar el precio acordado. Se encontraron atrapados en Venecia, endeudados y sin poder avanzar ni retroceder. Fue entonces cuando el astuto Dándolo les hizo una propuesta. Les perdonaría la deuda si le ayudaban a conquistar la ciudad de Zara, en la costa dálmata, una ciudad cristiana que se había rebelado contra el dominio veneciano. A pesar de la prohibición expresa del Papa, los cruzados, desesperados, aceptaron. La cruzada, desviada de su propósito original, había derramado su primera sangre cristiana. Pero lo peor estaba por llegar. Fue en Zara donde apareció un pretendiente al trono bizantino, un joven llamado Alejo Ángelo. Prometió a los cruzados una fortuna en oro, tropas para su causa, y lo más importante, la sumisión de la Iglesia griega al Papa de Roma, si le ayudaban a derrocar al emperador usurpador en Constantinopla. La tentación fue demasiado grande. Para los líderes cruzados era la solución a sus problemas financieros. Para los venecianos era la oportunidad de instalar un gobierno títere y asegurar su monopolio comercial. Para el clero que acompañaba al ejército, era la oportunidad de poner fin al cisma por la fuerza. El Papa Inocencio III se opuso, pero sus cartas llegaron demasiado tarde o fueron ignoradas. La inmensa flota cruzada, en lugar de navegar hacia Egipto, puso rumbo a Constantinopla. La codicia había encontrado su justificación teológica. Una guerra de agresión estaba a punto de ser santificada como un acto de piedad. En el verano de 1203, los cruzados llegaron ante las murallas de la ciudad más grande del mundo cristiano. Tras un breve asedio, lograron instalar a su pretendiente en el trono, pero el nuevo emperador, Alejo IV, descubrió que era incapaz de cumplir sus extravagantes promesas. El tesoro imperial estaba vacío y el pueblo y el clero de Constantinopla se negaban en redondo a someterse a Roma. La tensión entre los griegos y los latinos acampados fuera de sus muros creció hasta estallar. Un levantamiento popular derrocó al emperador títere. Para los cruzados, esto fue la gota que colmó el vaso. Se sintieron traicionados y liberados de cualquier obligación moral. Decidieron tomar la ciudad por la fuerza, no para un pretendiente, sino para ellos mismos. En abril de 1204, tras un brutal asalto, las murallas de Constantinopla cayeron. El día que el sol se apagó para el mundo bizantino había llegado. Lo que siguió fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia de la cristiandad. Durante 3 días, la ciudad fue sometida a un saqueo sistemático y salvaje. Los cruzados, que habían hecho voto de proteger a los cristianos, se convirtieron en una horda de vándalos. Mataron, violaron y robaron sin distinción. Nada fue sagrado. Entraron a caballo en Santa Sofía, la iglesia madre de la ortodoxia. Colocaron a una prostituta en el trono del patriarca. Bebieron en los cálices sagrados y arrancaron el oro y la plata de los iconos y los altares. Las tumbas de los emperadores fueron profanadas. Las bibliotecas, que contenían los tesoros de la literatura clásica y la teología, fueron quemadas. Las estatuas de bronce que habían adornado la ciudad durante siglos fueron fundidas para hacer monedas. Los famosos 4 caballos de bronce que hoy adornan la Basílica de San Marcos en Venecia son solo una pequeña parte del botín robado. Fue un acto de barbarie cultural que dejó una cicatriz imborrable. El historiador bizantino Nicetas Coniates
testigo ocular de la tragedia, escribió con amargura que ni siquiera los sarracenos habrían sido tan crueles. El saqueo de Constantinopla en 1204 fue el punto de no retorno. El cisma dejó de ser un asunto de papas y patriarcas, de disputas sobre el filioque o el primado. Se convirtió en un hecho grabado a fuego y sangre en la memoria del pueblo griego. ¿Cómo podrían volver a confiar en los latinos? ¿Cómo podrían considerar hermanos en la fe a los hombres que habían profanado sus altares y asesinado a sus conciudadanos? La confianza, una vez destruida, es casi imposible de reconstruir. Sobre las ruinas humeantes de la gran ciudad, los conquistadores establecieron el Imperio Latino de Constantinopla, un estado feudal que duraría poco más de 50 años. Un patriarca veneciano fue instalado en Santa Sofía. Para Occidente fue un exceso trágico, un desvío lamentable de una empresa santa. El propio Papa Inocencio III, aunque al principio se horrorizó, acabó aceptando la situación como un juicio de Dios que había puesto fin al cisma por la fuerza. Para Oriente fue el fin del mundo, una traición tan profunda que envenenaría las almas durante generaciones. La fractura teológica se había convertido en un abismo de odio. Imagínate que tu casa está en llamas y el vecino al que pediste ayuda, en lugar de traer agua, llega con gasolina para quedarse con el solar. ¿Podrías perdonarlo alguna vez? Después de 1204, esta era la pregunta que se hacía el mundo ortodoxo. Los bizantinos lograron recuperar su capital en 1261, pero el imperio restaurado era una sombra de lo que fue. Estaba empobrecido, debilitado y rodeado de enemigos. Y el más peligroso de ellos no era el sultán turco, sino el Papa de Roma, que seguía soñando con una nueva cruzada para restaurar el imperio latino. En esta situación desesperada, acorralados por el avance imparable de los turcos otomanos, los emperadores bizantinos de los siglos posteriores se vieron obligados a recurrir a una medida extrema, a una humillación final: buscar la ayuda militar de Occidente a cambio de la sumisión religiosa. Se preparaban para firmar la unidad a punta de espada. La primera de estas tentativas desesperadas tuvo lugar en el Segundo Concilio de Lyon, en el año 1274. El emperador Miguel VIII Paleólogo, el mismo que había reconquistado Constantinopla, sabía que su imperio no podía sobrevivir sin la ayuda occidental. Envió a sus delegados a Lyon con la orden de aceptar todas las exigencias de Roma: el primado papal, el derecho de apelación a Roma y sí, incluso, el odiado filioque. En una solemne ceremonia, los delegados griegos leyeron el credo con la adición latina y proclamaron su obediencia al Papa. En Occidente, la noticia fue recibida con júbilo. El cisma, al parecer, había terminado, pero fue una farsa. El emperador Miguel había impuesto la unión por la fuerza, encarcelando, cegando y exiliando a quienes se oponían a ella, incluyendo a miembros de su propia familia. La gran mayoría del clero y del pueblo bizantino la rechazó con vehemencia. Para ellos, era una traición a la fe de sus padres, una apostasía. La Unión de Lyon no unió a nadie. Solo creó un cisma dentro de la propia Iglesia ortodoxa, entre los unionistas y los antiunionistas. Una unidad firmada bajo coacción no es unidad, es rendición. Y los griegos no estaban dispuestos a rendirse. Un siglo y medio más tarde, la historia se repitió, pero esta vez como una tragedia aún mayor. A principios del siglo XV, el imperio bizantino se había reducido a poco más que la propia Constantinopla y algunas islas. El sultán otomano estaba a las puertas. En un último y desesperado intento por salvar su agonizante imperio, el emperador Juan VIII Paleólogo viajó personalmente a Italia, acompañado por el patriarca de Constantinopla y una nutrida delegación de obispos y teólogos. Se reunieron con el Papa Eugenio IV y los obispos occidentales en el Concilio de Ferrara, que más tarde se trasladó a Florencia. Las negociaciones duraron casi 2 años, entre 1438 y 1439. Fueron debates teológicos largos, agotadores y a menudo tortuosos. Los griegos, superados en número,
y bajo una inmensa presión política, fueron doblegados punto por punto. Uno de sus líderes, el brillante teólogo Marcos de Éfeso, se negó a ceder, pero la mayoría, incluido el patriarca, que murió durante el concilio, acabaron firmando el decreto de unión. El documento, llamado Laetentur Caeli, Alégrense los cielos, proclamaba la reunificación de las iglesias oriental y occidental, pero los cielos no se alegraron, y la tierra menos aún. Cuando el emperador y sus obispos regresaron a Constantinopla, fueron recibidos no como héroes que habían salvado la ciudad, sino como traidores y apóstatas. El pueblo los repudió. Los monjes del monte Athos, el corazón espiritual de la ortodoxia, denunciaron la unión. Marcos de Éfeso fue aclamado como un héroe, el pilar de la fe. La unión de Florencia, al igual que la de Lyon, nació muerta. Fue un documento firmado por una élite política desesperada, sin ningún apoyo popular. La frase atribuida a un alto dignatario bizantino, mejor el turbante turco en la ciudad que la tiara papal, se convirtió en el grito de guerra de la resistencia. Para muchos bizantinos, el dominio otomano, que al menos les permitiría conservar su fe ortodoxa, era preferible a la sumisión a Roma, que veían como una aniquilación espiritual. La tragedia de la elección entre la fe y la supervivencia es que, a veces, al intentar salvar el cuerpo, se pierde el alma. El emperador había intentado comprar la supervivencia de su imperio al precio de su fe. Al final, perdería ambas. La ayuda militar prometida por Occidente a cambio de la unión nunca llegó en la cantidad necesaria. Una pequeña cruzada fue organizada, pero fue aplastada por los turcos en la batalla de Varna en 1444. Roma había conseguido su unión de papel, pero no tenía ni la voluntad ni el poder para hacer cumplir su parte del trato. Constantinopla quedó sola, abandonada a su suerte. En la primavera de 1453, el joven y ambicioso sultán Mehmed II, al frente de un ejército gigantesco y equipado con los cañones más modernos del mundo, puso sitio a la ciudad. La defensa fue heroica, pero desesperada. Unos pocos miles de bizantinos y un puñado de voluntarios genoveses y venecianos se enfrentaron a más de 100.000 otomanos. Durante 53 días, la ciudad resistió. Pero en la madrugada del 29 de mayo, las murallas milenarias fueron finalmente breached. El último emperador de los romanos, Constantino XI Paleólogo, murió luchando junto a sus soldados. La segunda Roma había caído. ¿Qué es peor? ¿Traicionar tus principios para sobrevivir o morir por ellos? El emperador eligió el compromiso, el pueblo eligió la resistencia, y al final el resultado fue el mismo. Dinos, si te enfrentaras a una elección imposible, ¿qué sacrificarías? ¿Tu identidad por una promesa de seguridad o tu seguridad por mantener tu identidad? Esperamos tu reflexión en los comentarios. Mehmed el Conquistador entró a caballo en la Catedral de Santa Sofía, el corazón de la cristiandad oriental, durante casi 1000 años. Ordenó que el edificio se convirtiera en una mezquita. El fin de un imperio milenario fue también el fin de una era. La caída de Constantinopla no fue solo una catástrofe militar y política, fue un trauma psicológico que congeló el cisma, convirtiéndolo en una realidad geopolítica permanente. Durante siglos, a pesar de las disputas, la idea de un único mundo cristiano, una oikumene con 2 capitales, había sobrevivido. Ahora, esa idea estaba muerta. Una de las 2 cabezas del águila bicéfala había sido cortada. El mundo ortodoxo, privado de su centro político y espiritual, entró en un largo período de sometimiento bajo el dominio otomano, conocido como la turcocracia. El cisma ya no era una elección, era un destino impuesto por la espada del conquistador. El diálogo, por difícil que fuera, se había vuelto imposible. La caída de la ciudad tuvo consecuencias paradójicas. Por un lado, solidificó la división. Por otro, provocó un encuentro cultural inesperado. Miles de eruditos, artistas y clérigos griegos huyeron de la ciudad conquistada hacia Occidente, especialmente hacia Italia. Llevaban consigo manuscritos antiguos,
el conocimiento de la lengua griega y la herencia intelectual de la antigüedad clásica y de Bizancio. Este éxodo de cerebros fue uno de los catalizadores clave del Renacimiento italiano. El redescubrimiento de Platón, el estudio de los textos griegos originales de la Biblia, el interés por la ciencia y la filosofía de la antigüedad, todo ello fue impulsado por estos refugiados bizantinos. Occidente, que había contribuido a la ruina de Constantinopla, se benefició inmensamente de sus despojos intelectuales. La tragedia de Oriente se convirtió, irónicamente, en la chispa que encendió la llama de la modernidad en Occidente. La historia, una vez más, mostraba su rostro irónico. Mientras tanto, en el extremo norte del mundo ortodoxo, en la lejana y emergente Moscovia, la caída de Constantinopla fue interpretada de una manera muy diferente. No como un final, sino como el comienzo de una nueva misión. Los príncipes de Moscú, que se habían liberado del yugo tártaro, comenzaron a verse a sí mismos como los herederos de Bizancio. Iván III se casó con Sofía Paleóloga, sobrina del último emperador bizantino, y adoptó el águila bicéfala como símbolo de su estado. Fue un monje de Pskov, Filofey, quien formuló la idea que definiría la ideología rusa durante los siguientes siglos. En una carta al gran príncipe Basilio III, escribió: «Dos Romas han caído. La tercera, Moscú, se mantiene firme, y una cuarta no habrá». La idea de Moscú como la tercera Roma nació de las cenizas de Constantinopla. El centro del mundo ortodoxo se había trasladado al norte. El cisma ya no era solo una cuestión religiosa entre griegos y latinos. Se convirtió en el fundamento de una nueva civilización y un nuevo imperio, el ruso. Esta nueva realidad geopolítica dio al cisma una dimensión completamente nueva. La disputa ya no era entre un papado centralizado y un imperio griego multiétnico. Ahora era entre el papado romano y un naciente imperio ruso, que se veía a sí mismo como el único protector de la verdadera fe. La desconfianza mutua se profundizó. Para Roma, la Iglesia rusa era cismática y estaba sometida a un déspota secular, el zar. Para Moscú, la Iglesia católica era herética, la cuna del anticristo, y el Papa era un monarca temporal sediento de poder. La barrera entre Occidente y Oriente ya no era solo teológica, era ideológica y política. La fractura de 1054 se había convertido en la línea de falla de la civilización europea, una línea que separaba no solo a católicos de ortodoxos, sino a dos mundos con diferentes visiones de la fe, el poder y el destino humano. La caída de Constantinopla también tuvo un profundo impacto en la psique del mundo ortodoxo. Bajo el dominio otomano, la Iglesia se convirtió en el principal refugio de la identidad nacional y cultural de los pueblos balcánicos. Ser ortodoxo significaba ser griego, serbio, búlgaro o rumano. La fe se fusionó con la etnicidad de una manera que no ocurrió en Occidente. Esto, por un lado, preservó a estas naciones de la asimilación, pero por otro, condujo a un fuerte nacionalismo eclesiástico que a menudo dificultó la unidad dentro del propio mundo ortodoxo. La experiencia del martirio y la opresión también fomentó una mentalidad conservadora, una desconfianza hacia cualquier innovación, ya que la supervivencia dependía de aferrarse a la tradición. Mientras Occidente se embarcaba en la aventura de la Reforma, la Contrarreforma, la Revolución Científica y la Ilustración, el mundo ortodoxo se encerraba en sí mismo, preservando la fe de los padres como un tesoro en un mundo hostil. El tiempo pareció detenerse. El fin del Imperio bizantino fue, en cierto modo, una liberación para el papado. Ya no tenía que lidiar con un emperador rival en Oriente que reclamaba la herencia romana. Pero también fue una pérdida. La cristiandad había perdido su bastión oriental, el escudo que durante siglos la había protegido de las invasiones. La amenaza otomana llegaría a las puertas de Viena. Al mismo tiempo, el papado pronto se enfrentaría a su propio cisma interno, mucho más devastador que el de 1054, la Reforma Protestante. Martín Lutero, al desafiar la autoridad del Papa, utilizó argumentos que, irónicamente, se parecían mucho a los que los ortodoxos habían estado usando durante siglos.
la primacía de las escrituras y los primeros concilios sobre las pretensiones papales. La historia del cisma con Oriente fue, en cierto modo, un presagio de la fragmentación que sufriría la propia cristiandad occidental. El ansia de poder absoluto había terminado por dividir no solo a Oriente de Occidente, sino a Occidente de sí mismo. La tragedia de la caída de la Segunda Roma es que selló una división que no tenía por qué ser permanente. Si la ciudad hubiera sobrevivido, quizás el diálogo, aunque difícil, podría haberse reanudado. Quizás la amenaza común de los otomanos podría haber forzado una reconciliación más genuina que la de Florencia. Pero la historia no se escribe con quizás. La conquista otomana creó un hecho consumado. Durante los siguientes 400 años, la mayor parte del mundo ortodoxo viviría bajo el gobierno musulmán, mientras que Occidente se transformaba radicalmente. Cuando los pueblos balcánicos finalmente recuperaron su independencia en el siglo XIX, descubrieron que ellos y sus hermanos occidentales se habían convertido en extraños. Habían vivido en planetas diferentes. El legado del cisma no era solo una lista de diferencias doctrinales, era un milenio de historias separadas. Y esas historias habían creado dos Europas, no una. El cisma, que comenzó con una disputa sobre el poder y la teología, se había metamorfoseado en algo mucho más profundo. Se había convertido en una fractura civilizatoria. Definió las fronteras culturales de Europa, fronteras que a menudo son visibles hasta el día de hoy. La línea que separa a Croacia, católica, de Serbia, ortodoxa, o a Polonia, católica, de Ucrania y Rusia, ortodoxas, es en muchos sentidos la cicatriz milenaria del cisma de 1054. Dos mundos que compartían las mismas raíces en el Imperio Romano y la fe cristiana, pero que tomaron caminos tan divergentes que, a veces, parecían no tener nada en común. La historia de su separación es una advertencia sobre cómo la soberbia, el miedo y la política pueden envenenar la fe y convertir a los hermanos en enemigos. Es la historia de cómo un mundo se partió en dos. La herencia de Moscú como la Tercera Roma moldeó la identidad rusa de una manera indeleble. La idea de ser una nación con una misión especial, la guardiana de la verdadera fe en un mundo apóstata, se convirtió en un pilar de la autocracia zarista y, de forma secularizada, incluso pervivió en la era soviética. El aislamiento de Rusia del Renacimiento y la Reforma, y su posterior y a menudo violenta occidentalización bajo Pedro el Grande, creó una tensión permanente en el alma rusa, un debate entre eslavófilos y occidentalizadores, que no es más que el eco tardío de la antigua división entre Constantinopla y Roma. El cisma no es solo una pieza de museo de la historia eclesiástica, es una fuerza viva que ha moldeado imperios, trazado fronteras y definido identidades nacionales hasta nuestros días. Un milenio de historia separada había creado dos psicologías, dos formas de entender el mundo. Los caminos que se separaron en la Edad Media nunca volvieron a converger del todo. El cisma predeterminó dos trayectorias de desarrollo completamente diferentes para las dos mitades de Europa. Occidente, tras la caída de Roma, se caracterizó por una tensión constante entre el poder espiritual, el papado, y el poder secular, los reyes y emperadores. Esta lucha, que culminó en la querella de las investiduras, impidió que un único poder se volviera absoluto. De esta tensión nació, a la larga, el concepto de una esfera secular autónoma, la separación de la Iglesia y el Estado, y finalmente, las libertades individuales y la democracia moderna. El Renacimiento, con su exaltación del individuo, la Reforma, con su desafío a la autoridad central, la Ilustración, con su fe en la razón. Toda la trayectoria de la modernidad occidental es, en cierto modo, una historia de rebelión contra el poder absoluto, incluido el papal. Occidente se definió a sí mismo a través de una serie de revoluciones. Oriente, por el contrario, siguió un camino muy diferente. En Bizancio, el ideal era la sinfonía, la armonía entre el emperador y el patriarca. Tras la caída de Constantinopla, la Iglesia ortodoxa, bajo el dominio otomano,
o bajo la protección de los zares rusos, se convirtió en la guardiana de la tradición y la identidad nacional. No hubo una reforma protestante en Oriente. No hubo una ilustración en el sentido occidental. El ideal no era la revolución, sino la conservación. La espiritualidad ortodoxa, con su énfasis en la mística, la liturgia y la contemplación, contrastaba con el creciente racionalismo y legalismo de Occidente. Mientras Occidente desarrollaba la teología escolástica, un intento de sistematizar la fe a través de la lógica aristotélica, Oriente cultivaba la esicasia, una tradición de oración contemplativa destinada a la unión directa con Dios. Eran dos lenguajes espirituales que cada vez tenían menos en común. Las consecuencias se pueden ver en el arte, la arquitectura y la música. La catedral gótica occidental, con sus agujas que se lanzan hacia el cielo, es una expresión de dinamismo, de un anhelo de trascendencia que busca conquistar lo divino. La Iglesia ortodoxa bizantina, con su cúpula central que representa el cielo descendiendo a la tierra y sus iconos que son ventanas a la eternidad, es una expresión de inmanencia, de la presencia de Dios aquí y ahora. El canto gregoriano, monofónico y solemne, contrasta con los coros polifónicos de la tradición eslava. Incluso la forma de gobierno eclesiástico refleja esta divergencia. La Iglesia católica se desarrolló como una monarquía absoluta y centralizada. La Iglesia ortodoxa se mantuvo como una federación de iglesias autocéfalas, una comunión de patriarcados, donde el patriarca de Constantinopla tiene una primacía de honor, pero no una jurisdicción universal. Fue una guerra fría de mentes y almas que duró casi 1000 años. Durante siglos, el contacto entre los dos mundos fue limitado y a menudo hostil. Los católicos veían a los ortodoxos como cismáticos estancados en el pasado. Los ortodoxos veían a los católicos como herejes que habían sucumbido al orgullo y a la sed de poder. Los intentos de crear iglesias uniatas, comunidades ortodoxas que aceptaban la autoridad del Papa, pero conservaban sus propios ritos, fueron vistos por Roma como un puente hacia la unidad, pero por la mayoría de los ortodoxos como un caballo de Troya, un método desleal de proselitismo que solo creaba más divisiones. La memoria de las cruzadas, del saqueo de Constantinopla, de las uniones forzadas, se convirtió en un muro casi insuperable. El mundo moderno se formó sobre esta fractura. Las dos Europas se desarrollaron en paralelo, mirándose con recelo a través de un muro de prejuicios religiosos y culturales. Incluso cuando la amenaza otomana fue reemplazada por la amenaza del comunismo ateo en el siglo XX, la división persistió. La Iglesia ortodoxa rusa, tras décadas de brutal persecución, a menudo vio los esfuerzos ecuménicos del Vaticano con profunda sospecha, temiendo que fueran un intento de aprovecharse de su debilidad. En lugares como Ucrania o los Balcanes, las tensiones religiosas se superpusieron y a menudo exacerbaron los conflictos étnicos y nacionales. El cisma no era una reliquia del pasado, era una herida viva, una falla geológica en el subconsciente de Europa que podía reactivarse con cada nuevo terremoto político. Los 1000 años de separación habían creado no solo dos teologías, sino dos mentalidades, dos formas de sentir y de ser en el mundo. El peso de la historia era inmenso, y parecía que nada podría levantarlo. Pero entonces, en la segunda mitad del siglo XX, algo inesperado comenzó a suceder. En un mundo que se recuperaba de 2 guerras mundiales y se enfrentaba a la amenaza de la aniquilación nuclear, algunos líderes visionarios de ambos lados comenzaron a preguntarse si el escándalo de la división cristiana no era una ofensa a Dios y un obstáculo para la paz. La era del ecumenismo había comenzado. El cambio fue impulsado por 2 figuras extraordinarias: el Papa Juan XXIII, que convocó el Concilio Vaticano II para abrir las ventanas de la Iglesia al mundo moderno, y el patriarca ecuménico Atenágoras de Constantinopla, un hombre de gran corazón y una profunda visión de la unidad. Estos 2 hombres iniciaron un diálogo de amor que cambiaría el curso de las relaciones entre católicos y ortodoxos para siempre. El encuentro histórico entre el sucesor de Juan, el Papa Pablo VI, y el patriarca Atenágoras en Jerusalén
en 1964, fue el primer encuentro entre un papa y un patriarca ecuménico en más de 500 años. Fue un momento de una emoción inmensa, un símbolo de que el largo invierno de la hostilidad podría estar llegando a su fin. Se abrazaron como hermanos, los sucesores de Pedro y Andrés, los apóstoles que, según la tradición, habían fundado las sedes de Roma y Constantinopla. Este encuentro preparó el terreno para el gesto más significativo de todos, un acto diseñado para sanar la herida infligida 900 años antes en el altar de Santa Sofía. El 7 de diciembre de 1965, en vísperas de la clausura del Concilio Vaticano II, ocurrió lo impensable. En ceremonias simultáneas en Roma y en Estambul, el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras levantaron solemnemente los anatemas mutuos de 1054. En una declaración conjunta, lamentaron las palabras ofensivas, los reproches infundados y los gestos condenables que habían marcado los acontecimientos de aquel fatídico año. Decidieron borrarlos de la memoria de la Iglesia y entregarlos al olvido. Fue un gran gesto, un momento de catarsis histórica, un símbolo de esperanza que resonó en todo el mundo cristiano. La maldición que había pesado sobre las dos iglesias durante 9 siglos había sido finalmente levantada. Pero, ¿se pueden cancelar 1000 años de historia con un solo documento? ¿Había sanado la herida o simplemente había dejado de sangrar? El levantamiento de los anatemas fue un paso crucial, pero fue el principio de un camino, no el final. El diálogo del amor fue seguido por un diálogo de la verdad, una comisión teológica internacional encargada de abordar las espinosas cuestiones doctrinales que aún separaban a las dos iglesias. Y aquí es donde el progreso se ha vuelto mucho más lento y difícil. Quedan las diferencias dogmáticas fundamentales. El filioque, aunque muchos teólogos hoy en día creen que la diferencia puede ser más semántica que sustancial, sigue siendo un obstáculo. Y sobre todo, queda la cuestión del primado del Papa. ¿Cómo puede conciliarse la visión católica de un Papa con jurisdicción universal y el dogma de la infalibilidad con la visión ortodoxa de la Iglesia como una comunión de iglesias hermanas? Este es el nudo gordiano que aún no se ha desatado. Además de los problemas teológicos, está el inmenso peso de la memoria histórica. Se pueden levantar los anatemas, pero ¿cómo se borra el recuerdo del saqueo de Constantinopla? ¿Cómo se superan los siglos de desconfianza y la percepción de que el otro es un otro, no un hermano? La herida dejó de sangrar, pero la cicatriz permanece. Es una cicatriz visible en las tensiones en Ucrania entre ortodoxos y greco-católicos, en las disputas sobre propiedades eclesiásticas en Europa del Este, en la reticencia de algunas iglesias ortodoxas, especialmente la rusa, a comprometerse plenamente en el diálogo ecuménico. La política, el nacionalismo y los fantasmas del pasado siguen siendo obstáculos formidables en el camino hacia la plena unidad. El mundo moderno, con sus desafíos globales, la secularización, la crisis medioambiental, las guerras y la injusticia social, plantea nuevas y urgentes preguntas a las iglesias divididas. ¿Pueden permitirse el lujo de permanecer separadas frente a un mundo que a menudo es hostil o indiferente a su mensaje? El Papa Francisco y el actual patriarca ecuménico Bartolomé han continuado por el camino de la reconciliación, con gestos de amistad y cooperación sin precedentes. Se llaman a sí mismos hermanos y han hecho llamamientos conjuntos a la acción sobre temas como la protección de la creación o la ayuda a los refugiados. Hay más buena voluntad y comprensión mutua hoy que en cualquier otro momento de los últimos 1000 años. Pero la unidad plena sigue siendo un sueño lejano. La tragedia milenaria de la soberbia nos ha enseñado una lección amarga. Es mucho más fácil romper que reparar, dividir que unir. La historia del Gran Cisma es un espejo en el que la humanidad puede contemplar su propia capacidad para convertir las convicciones más sagradas en armas de destrucción. Y la pregunta final, la que resuena a través de los siglos, sigue sin respuesta. ¿Hemos aprendido algo?
Hace 1000 años, el orgullo y la ambición dividieron un mundo. Hoy, en una era de nuevos imperios y guerras de información, los mecanismos no han cambiado. Díganos, ¿qué considera más peligroso para nuestro futuro? ¿El cálculo cínico que sacrifica cualquier verdad por el poder? ¿O la fe fanática en la propia y exclusiva rectitud? Escriba su elección en los comentarios. Su opinión es el primer paso para no repetir la historia.